La mañana. La mañana. En directo. Para mí es un gusto darle la bienvenida. Después de mucho tiempo, la verdad que mucho tiempo, ya no la volvimos a ver tampoco en el análisis político porque solíamos verla también permanentemente en el análisis político. Betty Tejada, ustedes recuerdan a Betty Tejada, esta mujer cruceña, fue en su momento presidenta de la Cámara de Diputados, diputada por el MAS, por Santa Cruz, una mujer intelectual cruceña de Santa Cruz, Betty Tejada. Pero, ¿por qué el contacto con Betty Tejada? Porque ahora, de alguna manera, también seguro se volvió a escuchar el nombre de Betty Tejada, porque su hija, María Nela Prada, es la nueva ministra de la Presidencia. Uno de los cargos, indudablemente, del gabinete más importantes, más cercanos al presidente y de mayor responsabilidad. Sí, María Nela Prada es hija de Betty Tejada. Había estado en un perfil bajo, si vale el término. María Nela no había sido muy visibilizada, pero sí sabíamos que había trabajado mucho tiempo muy cerca de Luis Arce Catacora, y prueba de ello es que decidió designarla como su ministra de la Presidencia. Un gusto que usted haya aceptado nuestra llamada desde La Paz. Bienvenida, señora Tejada. ¿Cómo está? Muy buen día. También un gusto, sobre todo desde La Paz, que es mi tierra que amo. No nací ahí, pero siempre me sentí tan acogida, tan a gusto, y creo que esta distancia justamente se ha debido a ese aprender en Bolivia, que hay momentos en que se debe dar paso a otras voces. No todos tenemos que eternizarnos y constituirnos, mucho más en un tema de análisis en que pasaron tantas cosas y que era necesario más que todo observar que analizar, ¿no? Además, en medio de corrientes tan adversas y de redes que confunden, que creo que hay que revisarlas porque perdimos justamente la línea entre la verdad, la mentira, y sobre todo que yo extraño tanto al periodismo, a periodistas como ustedes. De pronto se cambiaron los roles del periodismo a los influencers, y bueno, aquí estoy obviamente reapareciendo a raíz de entrevistas que tienen que ver con este nombramiento de mi hija Marianela Prada, que en uno de los cargos más importantes para el país, y que se debe a lo que usted justamente mencionaba, estimado amigo, a ser parte de un equipo con el actual presidente Luis Arce y con muchos profesionales muy dedicados. Si usted ve en el Ministerio de Economía, además del ministro, muy pocos de ese gran equipo, de ese gran ministerio que tiene muchos viceministerios, yo diría muy pocos tuvieron tiempo para levantar la cabeza, porque fue un trabajo muy esforzado, ¿no? Justamente a la cabeza de un profesional que también tiene la misma dinámica, ¿no? Entonces, todos comprometidos en ese equipo del presidente actual, siempre con el proceso de cambio, siempre en su línea partidaria, haciendo política y sobre todo haciendo gestión, que es lo que más importa en la política, ¿no? Señora Betty, bueno, yo sé que usted es la madre de María Nela, pero de todas, y que siempre va a tener un buen concepto de su hija. Pero voy a apelar a la experimentada mujer de política. Señora Betty, si usted tuviera que poner en la balanza las virtudes, las potencialidades de María Nela, pero también algunas debilidades, ¿qué diría sobre esto? Le voy a hablar como política, no digo vieja, como política con muchos años ya de mirar política, de analizar política, de ser política, porque mi ser político no va a morir nunca, ¿no? Político, partidismo es otra cosa, que nunca milité en ningún partido. Una de las grandes debilidades que tendría que hacerle a mi hija, ahora ministra, es una excesiva sensibilidad.
algo que debemos cuidarnos mucho en política, porque la política tiene un camino muy oscuro, muy oscuro. Es decir, alguna vez un dirigente político, cuando le hice una observación, una crítica, que le dije: ¿por qué te sentás con este corrupto? Y me dijo: porque en política hay que sentarse con Dios y con el diablo. Nunca compartí el tema: en política vale todo. Entonces, tiene la misma escuela mi hija, y yo lo que le observo a ella es justamente, y no, si quiere en manera, no puedo abstraerme de mi preocupación de madre, pero en manera política, básicamente el tener los ojos bien abiertos y no creer que todo lo que brilla es oro y que todo lo que se acercan son, porque de pronto aparecen todos los santos a la hora de un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, lo único que tiene, que resulta de supongo, un aprendizaje que ya lo tiene, pero lo tiene desde otro ángulo, ¿no? Yo estuve metida, no se olvide, en mi pueblo me declararon hasta traidora cuando acepté con Ana María Romero Campero, gran amiga, a la que aprovecho, a los radioescuchas de La Paz, no se deben olvidar esos referentes. Cuando me habla ella y me dice: animate, es necesario que la clase media estemos ocupando y atendiendo esta invitación, cuando en el 2010, para desarrollar la flamante nueva Constitución, nos invita el presidente a ocupar el primer lugar en ambas cámaras, ¿no? Ella es senadora, yo diputada. Entonces, debimos de esto, debimos de ser declaradas traídas. Sé que lo han criticado, por ejemplo, he visto en las redes, en los medios, la vestimenta de mi hija, por lo menos acá en Santa Cruz, que qué pasó, que se disfraza. Y yo me sentí tan orgullosa, porque en la Casa Grande del Pueblo, usted ha visto que hay grandes cuadros de Mamani Mamani, uno de nuestros artistas internacionales, y me permito comunicar, no sé si mi hija lo verá bien, digamos, pero me comunicaron de que fue un regalo de Mamani Mamani, ese tapado que ella llevaba, justamente donde expresaba toda la flora, la fauna, la Amazonía, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, si quiere, la crítica, porque después puedo atestiguar como ciudadana la carrera impecable, honesta, transparente de Marianela Prada, ¿no? Como ciudadana, no como madre, ¿no? Esto de que tal vez es muy sensible, Marianela tiene mucha sensibilidad, también de pronto se puede asociar con la ingenuidad o la excesiva confianza, quién sabe, en la gente, y que en la política eso muchas veces puede costar caro, ¿no? Mire, resulta, creo yo, esto de la experiencia que mis 3 hijas vivieron. 2 no son políticas, Marianela, María Cecilia y María Laura. Cuando yo me atrevo y cometo la osadía desde Santa Cruz de no consultar al establishment cruceño y de aceptar una posición que agradezco al MAS, agradezco a la dirigencia del MAS, porque nunca toqué puertas de políticos que me inviten, a raíz de los análisis que se hacía, que me elijan presidenta de la Cámara en pleno desarrollo de las leyes fundamentales, incluyendo la de autonomía. Pero paralelo a eso, mi hija, por vergüenza a sus compañeras, a la gente, se levantaban y no me lo avisaron hasta después, a las 5 de la mañana, a borrar letreros en las paredes, insultos a su madre. Bueno, fue un momento muy difícil, el 2008, el proceso ahí entre la Constitución y la conformación de la nueva Asamblea Plurianual. Fue muy difícil en Santa Cruz. Creo que esa sensibilidad ella la ha desarrollado, la vuelve a vivir en noviembre del año pasado. Yo tuve a mi hija prácticamente presa en mi casa porque no podíamos salir, es decir, con las rotondas bloqueadas, con las calles bloqueadas. Ella con su imagen, que nunca lo negó, con su militancia abierta, profesa en su pueblo. Yo temí mucho cuando fue a La Paz, porque tuvo que ir, y temí mucho que incluso fuera perseguida, algo que se iba a dar por primera vez en mi vida y no sabía cómo reaccionar. En algún momento dije: voy y me encadeno al Cristo Redentor que regaló mi abuela en 1967, porque
porque venimos de una familia tradicional cruceña, pero eso de ninguna manera nos quita el derecho a mirar Bolivia, y eso fue lo que ella hizo. Mi hija milita en el MAS a partir, un año antes de salir profesional, a los 20 años, a partir que va a una de las primeras visitas que se dio en un estadio de Chávez, cuando Chávez se convirtió en el bozarrón de los países del sur, cuando Chávez se convirtió en esa voz que decía, no somos el quinto patio del mundo, somos el primer patio. Y mi hija estudiaba justamente relaciones internacionales, o aspiraba a estudiar, y se enamoró se apasionó, soñó, decidió militar en este ideal de la patria grande, de la patria del sur, más allá de las diferencias políticas de los presidentes, pero en esta estrategia, porque no es solo ideal, sino esta estrategia tan necesaria para lo económico, ahora para la pandemia, de la unión de los países del sur, y es a partir de ahí que mi hija milita así, yo diría, militantemente, aunque parezca reiterativo, en ese camino, en esa senda, ¿no? En el sur, en Bolivia, me parece que los jóvenes hoy más que nunca, yo tuve la oportunidad, porque agradezco el haber estado en esa primera asamblea plurinacional, porque tuve la oportunidad de conocer pueblitos que nunca me imaginé. De la Cámara iba a Ocurí, a ese pueblito de Potosí tan bello que nunca pensé conocer. Es decir, esa mirada yo creo que es la que enamora a mi hija a través de esta algo se dio, no sé si usted recuerda, cuando viene por primera vez Chávez, que hay una cumbre paralela de algo que se realiza en Santa Cruz. Es ahí que mi hija empieza su militancia, y lo encuentro, digo yo, por eso le dije, no sé si mi temor es de madre, pero yo encuentro que esa sensibilidad más bien es favorable, que no significa ingenuidad, y que eso hay que tener muy Señora claro. Betty, nosotros la entrevistábamos a su hija el día viernes, el viernes anterior a la posesión de Luis Arce, la entrevistamos el viernes, y la pudimos ubicar porque nos dieron el dato de que ella estaba encargada de todo ese equipo que tenía como tarea la transición, el protocolo y todo lo demás. Entonces nos recomendaron hablar con ella, la ubicamos, gentilmente aceptó la entrevista y conversamos el viernes en la mañana sobre el tema de protocolo, agenda, el programa, los invitados, y muy gentil, una persona muy agradable, María Nela Prada. Conversamos con ella, nos dio toda la información. ¿Quién diría, señora Betty, que estábamos conversando con la futura ministra de la presidencia? Entonces fue agradable, y luego ya nos enteramos de su designación. Señora Betty, usted nos había dicho, nos mencionó no una desventaja, pero sí, usted dice algo que en lo que debe cuidarse María Nela Prada, esa sensibilidad que ella tiene, porque en la política hay que estar siempre mirando a la espalda, izquierda, derecha, arriba, en fin. Pero si hablamos de las potencialidades, muy brevecito, señora Betty, como potencial profesional, humano también, ¿qué es lo mejor que María Nela Prada le puede dar a este gobierno, a la presidencia de Luis Arce? Mire, antes permítame subrayar cuando hablo de una militancia que no militamos en el MAS, algo que destaco en ese MAS de ese momento. Nunca el presidente nos pidió militancia, ni a María Romero ni a mí. Cuando me formuló la invitación y yo le hablé, le dije, sabe que vengo de un pueblo muy tradicional, pertenezco a una clase social tremendamente conservadora, presidente, a lo mejor se está equivocando. Y él me dice, no, yo he tomado en cuenta, porque yo en ese momento, en el momento de la asamblea, abrí una página virtual en la que comunicaba, y me dice, justamente quiero que me ayude a conocer Santa Cruz y a tender puentes. Y yo soy muy agradecida a una asamblea, reitero, de organizaciones sociales del MAS, que nunca me exigió carné de militante, que nunca me pidió más que trabajo, y yo creo que ese es el MAS que se debe recuperar. Creo que 14 años de gobierno desgastan a cualquier gestión, a cualquiera,
vimos cómo cayó estruendosamente los gobiernos de 25 años de democracia con los pactos y los acuerdos que quizás en un principio fueron convenientes, era la única manera de gobernabilidad, pero que después se convirtieron en cuoteos, en cuateos, y que acabaron donde acabaron, ¿no es cierto? Prácticamente escapando del país y con una revolución popular, revolución del pueblo. Yo creo de que en este momento, y una de las cosas que destaco, atendiendo la pregunta que destaco en Marianela Prada, es esa militancia en una democracia social que rescate valores y que, mire usted, ensambla totalmente con la propuesta que hace el presidente Luis Arce, a quien felicito por esta gran privilegio y honor que tiene de representar a nuestro país y a nosotros, y ensambla con esta pragmatismo de Luis Arce, también comprometido socialmente. Él viene del PC1 y me acuerdo su primer carta en este momento crucial acababa y decía: Marcelo vive, la lucha sigue, en que propone también trabajar para recuperarnos de esta tremenda crisis en unidad, en concertación y con honestidad y transparencia, que es básico. Y todo esto se envuelve con el discurso de David Choquehuanca, que lo encuentro una piedra filosofal en el MAS, quien vuelve a proponer el paradigma del vivir bien y dice algo que con palabras propias también Marianela Prada repite: rectifiquemos los errores, profundicemos los aciertos. Creo que es importantísimo ese aporte, más allá de la capacidad profesional, más allá de las capacidades técnicas que pueda tener Marianela y los otros jóvenes, porque sé que están entrando muchos jóvenes. Importantísimo los valores éticos, la capacidad de promover una justicia social y una paz. ¿Sabe qué? Hemos vivido con miedo, no sé si usted lo vivió, yo lo viví en mi pueblo, y respeto la democracia, la diversidad, la derecha, la izquierda, pero la violencia no es derecha ni es izquierda, se llama violencia, y no podíamos salir de la casa y teníamos temor. Ese creo que es el mayor aporte, gente que entiende que gobernar no es gobernar para un partido, que gobernar no es gobernar para grupos, sean sectoriales, sean territoriales. Gobernar es gobernar para todos los bolivianos, sin excepción alguna, y dejar de darse la espalda. Otro aporte que he escuchado en la propuesta de Marianela Prada, es decir, invita a conversar a la oposición, dejar de darse la espalda de todo lo malo y lo bueno de la democracia que pasaron, que después, como le digo, acabaron en coateo y cuoteo. Era que nos sentábamos y éramos adversarios, pero no éramos enemigos. Era que debatíamos horas respecto, por ejemplo, a la grave crisis económica, por ejemplo, a la grave crisis pandémica. Entonces, eso creo que es el mayor aporte de Marianela Prada, ahora ministra de Presidencia, y mi hija, el invitar a una pacificación del país y a conversar patrióticamente, ¿no? Señora Betty, en la familia, ¿cómo se dio esto? El esposo de usted tiene otra corriente o tenía otra corriente política, digamos, liberal. Usted me corrige si estoy equivocado. Pero miren, la esposa, alineada más hacia la izquierda tal vez, la hija también, cuando uno podría pensar que la impronta del padre iba a quedar marcada. ¿Cómo se da esto al interior de una familia? ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, yo soy melliza, tengo mi melliza, teníamos 15 años, mi padre nos llamó, mi padre leía mucho, de padre paceño también, por eso quizás desde ahí, desde esas raíces, amamos la paz, amamos Bolivia, porque él era, si bien era cruceño, tuvo raíces, digamos, en La Paz, ¿no? Pero yo recuerdo que a los 15 años nosotros estudiamos en colegios religiosos
él nos llamó a su escritorio y nos regaló un libro que se llamaba Las grandes religiones del mundo, que hasta ahora lo tengo, y él nos dijo de que lo leyéramos y eligiéramos la religión que nos guste para llevar un camino de valores. Es más, o sea, nos planteó ahí, no me importa cuál sea el camino, pero que sea de valores y ustedes elíjanlo. Nos quedamos en la religión católica por tradición familiar, pero bueno, lo mismo pasó, yo no he militado, soy un poco rebelde, por no decir del todo rebelde, a que me encasillen en la derecha o la izquierda. Siempre he dicho ni izquierda ni derecha hacia adelante, no es un invento mío. Lo escuché en los años 70 cuando caía el muro de Berlín, la perestroika, a Lech Walesa, el líder polaco. Entonces, pero mi hija, ya le conté el momento un año antes de salir profesional, ella sueña con el sur, ella sueña con la patria grande, ella milita en la izquierda y en el socialismo, y ella conversa con su padre Ramón Prada Bacadíe, fundador de Acción Democrática Nacionalista, sobrino de la señora Yolanda Prada, que mis hijas los han conocido, pero siendo muy pequeñas. Es más, cuando mi hija estaba en el MAS, me enteré que un periodista del MAS estaba queriendo atacarla por su apellido Prada. Yo fui a buscarlo y le dije, quien se casó con un Prada fui yo, y quien defenderá el apellido de mi hija soy yo. O sea, cuando mi hija le plantea a su padre esa necesidad de su militancia, de iniciar una militancia, su padre la respeta. Su padre le dice, hubiese querido que milités, digamos, en la derecha, pero tenés todo mi apoyo, que vaya. Yo ya he aceptado la invitación del MAS, antes nunca me dijeron izquierdista, hasta que acepté la invitación del MAS por una necesidad de entender que la democracia es cruzar puentes, es mirarse uno al otro, es no decir aquí están los santos y aquí están los diablos, sino aquí están los señora Betty, pero percibo que Ramón Prada, que en paz descanse, tampoco a lo largo de su vida y cuando ya las hijas fueron jovencitas, con uso de plenamente conscientes de la realidad, tampoco, digámoslo así, las adoctrinó, tampoco les insistió día a día en una formación política de derecha. Percibo que hubo libertad. Totalmente, o sea, tanto de mi parte, porque yo trabajaba justamente el tiempo que me lo exigían, el vínculo familiar. Yo principalmente soy leal al vínculo familiar y creo que esa es la base. Y desde ese vínculo familiar nunca tuvimos restricciones, ni en la familia del papá de Marianela, ni en mi familia muy de derecha. Mi madre rezaba todos los días el rosario cuando se enteró que acepté la diputación del MAS, pero con plena libertad, sin nunca decir te voto de mi casa, te declaro enemigo de tus hermanos, de tu familia. No, menos mal hubo una libertad muy grande en ese sentido, ¿no? Bien, señora Betty, fue un gusto conversar con usted. La verdad, me gustó escucharla con esas ideas, lo que nos contó de su hija, la nueva ministra de la presidencia. Bueno, y a ver si en usted vamos a tener una aliada, señora Betty, para que podamos conversar también y entrevistar a la nueva ministra. Sabemos que por ahora no va a dar entrevistas, es lo que sé, sí, pero más adelante sí estamos seguros de que vamos a contar con ella. Nos pareció una persona muy interesante, buena persona cuando hablamos con ella, y bueno, ahí está Betty Tejada. Fue un gusto, señora Betty, después de tanto tiempo escucharla. Sí, un abrazo y a órdenes, ¿ya? Hasta luego. Betty Tejada, expresidenta de la Cámara de Diputados, fue diputada por el MAS, es la madre de la actual y nueva ministra de la Presidencia, Marianela Prada.